Vamos a ver el próximo informe que tiene que ver el periodismo en la era M. Este fin de semana han hablado todos acerca de lo que se dice, no se dice, qué hay para decir. Esto debatimos en Intratables todas las voces y la tuya, mirá. El modelo K a la era M. Periodistas en tensión. Se calienta la discusión sobre la libertad de prensa en la Argentina. Algunos referentes de los medios apuntan al gobierno de Mauricio Macri y lo acusan de acallar voces. ¿Crees que hay libertad de expresión, libertad de prensa? No, acá no hay libertad de expresión plena tampoco. Nunca iríamos contra la libertad de expresión. Lo han sacado a Navarro. Pobre Bernice. Por favor. Vinieron por nuestros derechos. Vinieron a quedarse con todo. Esto es un laburo donde vos ponés tu pasión, pero lo sobreactuás. ¿Querés que ese 5N siga saliendo al aire? Por supuesto, quiero que siga saliendo al aire. Defienden a sus accionistas cuando dicen tienen a sus accionistas presos. Cristóbal López y Fabián de Sousa no tienen que estar presos. Cristóbal López y Fabián de Sousa no tienen que estar presos. Lo que me parece una mentira absoluta, es decir, el gobierno está atrás de esto. Lo que me parece una mentira absoluta, es decir, el gobierno está atrás de esto. Hacen falta otro tipo de voces. Cuando el señor Cristóbal López lo saca el señor Morales y Navarro, dijeron que fue por presión del gobierno. Y ahora que lo vuelven a tomar también será presión del gobierno. Siempre hubo dependencia de las pautas, pero nunca había sucedido que todas las pautas importantes estuvieran en manos de la misma gente. Algunos en 2 meses, también los desfachatados, se les cortó la pauta oficial y despidieron a todo el mundo. Gente que no era empresaria de medios y que se metió en los medios para hacer negocios. La libertad de expresión es algo demasiado sagrado como para que la mezclen así. Sí, Gaby, por favor. No, a mí me parece que hay que empezar a pensar un poco el tema yo decía fuera a Ripoll, por ejemplo, todo el mundo sabía quién era Spolsky. Spolsky es un tipo que le había robado a las víctimas del AMIA $3 millones y por ese motivo la propia comunidad judía lo expulsó de la comunidad. A pesar de eso, un montón de gente, cuando el tipo agarra y dice voy a hacer un diario, todo el mundo se metió adentro. Es decir, vos no te podés meter a laburar con un tipo, con semejante bicho. ¿Entendés? A mí me parece que si bien es cierto que hay que cuidar el trabajo de la gente y que hay que ver cómo hacer para que la gente no se quede sin trabajo, obviamente son colegas míos, pero al mismo tiempo digo, pero muchachos, ¿ustedes no sabían dónde se me estaban metiendo? ¿Con quién se estaban metiendo? ¿Con semejante hijo de mala madre? Ahora, cuando uno habla de libertad, entonces a mí me parece que hay un poco de todo en toda esta situación que se está armando. Por supuesto, hay un montón de gente que tiene que cuidar su trabajo y que hay que buscar la forma de resolver el problema. Pero por otro lado, también hay que asumir la responsabilidad que tenemos cuando nosotros mismos como periodistas, que podemos decidir. Porque una cosa es un pibe de 15 años, de 18 años, 20 años, que recién empieza, que digo, bueno, yo agarro donde puedo, yo haría lo mismo. Pero cuando ya sos un tipo con una historia y demás, y sabés quién es quién, vos no te podés poner a laborar con tipos como Spolsky o en medios que vos sabés que son medios solamente armados específicamente con pauta del gobierno para llevar adelante un proceso determinado. No son medios nada. Sabés en lo que te estás metiendo. Pon la imagen de Víctor Hugo, porque Víctor Hugo dice expresamente metieron a los dueños presos de Indalo por ser un canal opositor. Mentira. Sí. No, estaba escuchando a Gabriel y coincido en algunas de las cosas que dijo, pero no creo que la carga haya que ponerla en los trabajadores que necesitan laburar, Gabriel. No, por eso digo, porque si analizamos a todos los dueños de todos los medios, vamos a encontrar lamentablemente más de un Spolsky. Que le roban 3 millones de mangos a las víctimas de la API, 3 millones de dólares. Déjame terminar de hablar. Digo, esos empresarios nacionales y populares que dejaron muchos medios con los trabajadores mirando al norte, y hoy tenemos muchas radios, lamentablemente, y diarios que están muy mal, y nadie da explicaciones, y estos señores tampoco son citados a la justicia, cosa que debiera pasar. Digo, no podemos poner la carga en los laburantes que necesitan espacios para poder trabajar. Porque hay mucho, insisto, analicemos los dueños de los medios, si querés, pero va a ser largo el debate. Hay de todo. Entonces, el punto no es ese. El punto es que la pauta es disciplinadora. Lo fue con el kirchnerismo, lo es ahora, y la pauta no debe ser disciplinadora de los medios de comunicación. Esto alguna vez como sociedad lo vamos a tener que resolver para que haya una ley de verdad que se cumpla, no importa quién sea el gobierno. La pauta no puede ser disciplinadora. Comparto el concepto que la pauta no puede de ninguna manera ser disciplinadora de la línea editorial de cualquier medio, que es una cosa, y lo que dicen los periodistas de cada medio por debajo de esa línea editorial es otra cosa. Generalmente, cosa que hemos repetido varias veces, pero nos gusta tanto el preconcepto de que estos son cajas que dicen discursos que uno puede clasificar como en una cajita. Eso no ocurre, en ningún medio serio ocurre. Medio serio digo que tenga 10, 15, 20, 50, 100 años que los tenemos.
Primera cosa. Segunda cosa, que no te paguen los aportes no lo escuché en mi vida. Bueno, por eso. Sí. La ley es un límite. Porque si no, sí. bueno, acá estamos todos en el mismo lugar. La verdad que no. Se le robó al Estado, se le robó a los trabajadores. Lo dijimos el otro día y eso se conoce hace mucho tiempo y nadie lo denunció. Nadie. Solamente lo decíamos desde otras empresas, colegas, decíamos, te están dejando sin presente y sin futuro. Los trabajadores de los medios sí lo denunciaban, algunos Claudio, sí y otros no. Otros decían, no, bueno, pero esto es un tema político, una interna. O decían, es un problema entre el Clarín, empresario y el Estado. Bueno, no importa. Y no era eso por un lado. Segundo, C5N va a tener novedades dentro de las próximas horas porque tiene problemas económicos serios. Hasta ahí puedo llegar hoy, los vamos a seguro a hablar en estos próximos días. Económicos, no tiene nada que ver con su línea editorial. Y por último, no hay censura hasta donde uno sabe. A los funcionarios no les gustan muchas cosas que se dicen. Llaman por teléfono, te aparecen en WhatsApp. Che, ¿cómo es esto? No les gusta a ninguno y generalmente ocurre siempre eso cuando hay democracia. Ahora, hasta donde uno conoce, trabaja y escucha a colegas de otros medios, no hay desviaciones dentro de lo que cada cual quiere decir o publicar. Sí, yo también creo que la libertad de prensa ahora es absoluta y la pauta no disciplina o no la usan para disciplinar. Podrían hacerlo porque controlan las 3 principales cajas: Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Y la pauta oficial va a ser cada vez más importante porque el mundo empresario lamentablemente está en problemas. Pero no lo usa, ¿no? No lo usa. Ahora, sobre el anterior, que todos acá dicen, mucha gente dice, no había libertad de prensa con el kirchnerismo. Sí, había libertad de prensa, solo que había algunos riesgos. Por ejemplo, que te escracharan en 678, en otros programas, o que te dejaran sin publicidad oficial. Pero durante el kirchnerismo se pudo decir todo. Ahora, tenía riesgos personales y empresarios porque a muchas empresas la dejaron. Recordemos lo que era... Perdón, Silvia. Silvia, sí. No, sí. No hay ningún medio que pueda decir que por decir una cosa, por decir la otra, no tiene pauta. Es así, claro. Hay una ley, además hay una reglamentación muy, muy clara que podrá ser, algunos estar más a favor o en contra, pero me parece que la reglamentación es clara. Antes sí se usaba la pauta para domesticar, ahora no. Lo que también sucede, porque yo lo he escuchado en ADEPA al jefe de gabinete, Marcos Peña, decir que él piensa que la pauta tiene que ser cada vez menor. Y yo pienso que el problema que tienen aún los medios que no, digamos, no dependen solamente de la pauta oficial, es que realmente la economía todavía no se reactivó, no hay pauta privada lo suficientemente importante como para que los medios se puedan mover sin pauta oficial, y me da la impresión de que el gobierno está molestando o está inquietando también a los medios privados con esto, pero de ningún modo me parece que la pauta, como sucedió en el kirchnerismo, se use para disciplinar. Por otra parte, y con esto termino, Silvia, perdón, lo que también me parece... Muchas veces aquí se quiere, o no acá, quiero decir, en el debate público, se quiere decir que hay algunos periodistas que quieren ser o que son parecidos a 678. En 678 nosotros no nos tenemos que olvidar, se insultaba a colegas, se estigmatizaba a personas por sus ideas. No había derecho a réplica. No había derecho a réplica. Era un ataque permanente, asqueroso, inmundo. Hoy esto no está en la televisión, felizmente. Totalmente. No, a ver, yo digo, Clarita, sí. Ver algunos personajes que fueron íconos, digamos, en el gobierno kirchnerista, replicando la voz del gobierno, decir hoy que en este gobierno hay libertad de prensa, la verdad es que de un nivel de absurdo. Recordemos lo que era la programación de Canal 7, que no era el canal oficial, sino que era el canal del gobierno, porque en 678 mismo, cuando hubo alguna voz mínimamente opositora que fuera invitada al programa, era un programa hecho a imagen y semejanza del gobierno y hecho a medida para destruir y destrozar con imágenes, el más puro estilo servicio de inteligencia, a cualquier persona o periodista político que hubiera osado decir una sola palabra en contra. Entonces, a ver, veamos lo que es el Canal 7 hoy. O sea, Eve de Bonafini, un programa en Canal 7, después de las bestialidades, digamos, que se ha cansado de decir, porque realmente hace a veces alarde de un nivel de intolerancia y de brutalidad, y sin embargo tenía su programa en Canal 7. Entonces, digamos, me parece que hay cosas que ya es con solamente contrastar, apelando a la memoria y al archivo, una gestión con la otra,
Creo que es un Pero yo fundamento creo que queda... Paca Paca, Encuentro, Deporte B, el cine, las ficciones, uno puede seguir nombrando. ¿Y qué tiene que ver con la libertad de expresión? Pero el cine. No, estoy hablando de cómo ha cambiado el manejo de los medios a lo largo de los últimos 3 años. Lo que es también la televisión gratuita, con las antenas que se entregaban, el vaciamiento de Canal 7, el maltrato a los empleados, el tema de acomodar a los periodistas más afines al gobierno, tanto en Radio Nacional como en televisión pública. Las pautas también se manejan. ¿Pero de qué etapa estás hablando? ¿De qué etapa estás hablando? Porque si estás hablando de esta, la verdad... Déjame terminar. Este verso de que ha cambiado el periodismo y que antes era una cosa y que ahora es otra, eso es verso. Han cerrado medios por manejos inescrupulosos. No han hecho nada para salvarlos, ni tampoco para rescatar los empleados. Las señales son empresas privadas. Pero perdón, cuando Víctor... No tenía ni idea, no inventó el programa. ¿Puede ser? Después dicen cada uno lo que piensan. Gracias. Digo, no han hecho nada para defender el puesto laboral. Olvídate de los medios, los puestos laborales. Ahora que quizás nos olvidemos, hace un tiempo atrás hubo un ataque inmenso contra los medios de comunicación que se cerraron y se dejaron de pagar sueldos. Fue gravísima. La ¿Pero crisis, qué medios? más de 2.500, muchísimos. Más de 2.500. Ahora bien, y cierro con Tiempo esto. Argentino, Exactamente. Radio del Pero porque Plata. nos manejaron. Son empresas privadas. Privadas en manos de ladrones, perdón. Estamos hablando Los de empresas... trabajadores no son los ladrones. Y ahora, la TV pública, que es de todos, ¿por qué le sacaron los noticieros y le rebajaron la posibilidad de los trabajadores? La TV pública es de todos, no es del gobierno. Por supuesto. Y bueno, pero la entonces, televisión ¿por qué? pública tiene un presupuesto de 3.300 millones en Sí, un país y pobre. entonces- En un país pobre. Donde mirá vos, 6 mirá de vos. cada 10 chicos en la provincia de Buenos Aires son Cuando pobres. estaba el conflicto de ¿viste? Radio América, que yo estuve ahí con los Una trabajadores, empresa privada en manos de Lo delincuentes. fui a ver al ministro de Cultura. ¿Dónde está la el cine plata? comiendo Para pochoclo. decirle- ¿Dónde está la Mientras vos plata estabas de luchando por los Polsky? laburantes y con él estaba comiendo ¿Dónde pochoclo del está? cine. Dejen de No se ser entiende nada. hipócritas, por No se favor. entiende nada. ¿Qué Son hipócrita? hipócritas. Los trabajadores no tienen la culpa. Por Se supuesto que quedaron no. todos en la calle. Por Y eso supuesto. recorta el derecho de Pero, expresión. ¿y quién tiene la ¿O cómo culpa? te cree ¿El que se Estado o es expresa? Polsky? ¿Cómo te cree que se ¿Quién expresa? tiene la culpa? ¿El Estado o es Polsky? Mirá, ¿cuántos socios contestame, habrá en la televisión contestame. pública? Por favor. Bueno, acá tenemos una exdirectora de... Claro, no, de la quería decir República. porque... ¿En qué año, Primero, Rosario? yo estuve hasta julio de 2008, desde 2006, y el canal... Hasta el 2008. Sí, y el canal tuvo absoluta libertad. Debo decir, no Pero a fue el Víctor Hugo lo periodo que sacaron estaba de desayuno señalando cuando Silvia, era decir que kirchnerista. había un proyecto que pudo hablarse de televisión pública. A los gobiernos les cuesta mucho entender... ¿Qué que pasó no con Víctor son- Hugo del 2006? Que no son del Por favor. gobierno, sino que son del Estado. Y ese presupuesto que había permitía, por ejemplo, hacer los noticieros del fin de semana. Los trabajadores actualmente están denunciando persecución laboral, que se les está restando derechos, que hay gente que se está echando o se les está invitando a retirarse de distintas maneras, y eso sí está pasando en los medios públicos. Los medios privados tienen, obviamente, como decía Paulo, su regla. Hay un dueño. El dueño decide, habrá acuerdo o no acuerdo. Acá estamos hablando de los medios públicos. Los presupuestos estaban y funcionaba perfectamente bien el canal. O sea que la Pero, pregunta Rosario, es por qué ahora por ejemplo, no. La cuando pregunta es yo- qué pasó que ahora no, No, no te puede pregunto, funcionar. yo te pregunto, cuando en el 2006 estaba Desayuno y en aquel momento Sí. Víctor Hugo Morales estaba en contra del Sí. gobierno y No. lo rajaron de ahí. No, nadie lo rajó, ¿eh? No. Si Bueno, querés te cuento está bien, toda la historia, nos va a llevar un rato. Te quiero decir, no, De hecho, no, volvió- te quiero decir, yo recuerdo, No lo echaron a Víctor Hugo y de perdón. hecho volvió en mi gestión. O sea, Perdón. que imagínate que no lo echamos, yo no Bueno, hubiese yo lo vuelto. que quiero decirte es que, No. el canal, mientras querés vos te lo cuento- manejaste, si querés te mientras vos lo cuento el manejaste, contrato- Radio Nacional, mientras lo manejó... Yo no manejé Radio Nacional. No, Si digo, querés te cuento no se lo que pasó podía con Víctor poner Hugo. una base, no había nadie que podía entrar, yo no podía ni pasar por la Bueno, avenida no, de pero Figueroa no me- Alcorta. no me puedo Te sacar, quiero decir, Gabriel. estamos hablando... Con Víctor estamos- Hugo, si querés lo A ver, hablamos, por si favor. querés lo cuento, había un contrato que unía a una productora con el canal, Sí. esa productora le debía dinero al canal Sí. y además queríamos nosotros hacer un noticiero de media hora de más tiempo. Había que tomar media hora de desayuno. Cuando se tomó Pero él la era decisión... opositor en ese momento. Pero no era ningún problema si era Sí. opositor y decía lo que Bueno, quería todos los de- días. Iba de- todos los de días la opositor, doctora Carrió. quedó afuera, me Iba parece todos que los días la más doctora claro. Carrió, se criticaban los fondos de Santa Cruz. No había ningún problema. Víctor Hugo estaba a favor de las pasteras, si te acordás. Sí. O sea, no había ningún inconveniente y lo decía todos los días en la televisión pública. Cuando quisimos hacer eso, el productor entendió que como no quería dar esa media hora y tampoco parece que quería devolver el dinero que faltaba, entonces se fue a Crónica a poner un cartel enorme que decía censura en la televisión pública. Y ahí las cosas se nos complicaron realmente. Víctor Hugo estaba en el Mundial
yo hablaba con él en Alemania, donde él estaba, para decirle, mira, esta situación no es con vos, Víctor Hugo, tenemos un problema con el productor que creo que podemos solucionar, pero bueno, las cosas se enredaron, los egos parece que se subieron donde no se tenían que subir. De hecho, Víctor Hugo después regresó al canal. Habló conmigo. Ya era kirchnerista. Y regresó. No, porque estoy diciendo que yo me fui en el 2008, iniciado el gobierno de Cristina. No, porque Víctor Hugo hizo la campaña de la 125 favor del campo. Y volvió, y volvió durante mi gestión. O sea, que te quiero decir que ese no fue. No, yo creo que la verdad, la libertad de prensa... No, delito es Víctor Hugo es haber apoyado a los milicos en el 78. Por favor. Bueno, pero la libertad de prensa, digamos, si algo tiene de bueno este gobierno, que es absoluta. Después quéjense, hagan lo que quieran, pero la realidad está ahí. Al presidente Macri no le interesa ni el Canal 7, ni Radio Nacional, ni nada de eso. Si fuese por él, lo desaparecería. Si fuese por ello, probablemente lo cerraría. Y yo creo que tendría razón. Yo creo que tendría razón. Ahora, es interesante como hasta ahora él ha logrado que los principales medios lo apoyen. Eso significa que él y su equipo son más inteligentes que los kirchneristas. Los kirchneristas creían que teniendo el medio, la propiedad del medio, se garantizaban el mensaje. Eso es anacrónico porque el kirchnerismo es anacrónico. En cambio, el macrismo es más moderno. Ahí no es necesario tener la propiedad de los medios, sino tenés que tener un mensaje y además una alineación política. Yo creo que Clarín y La Nación han sido los dos grandes pilares, un poco por el temor a que volviera Cristina, otro poco por unas cuestiones de negocios. En fin, cada uno sabrá cuáles fueron los negocios en el caso de Clarín. Sí, Clarita. No, yo creo que con idas y vueltas estamos disfrutando de una libertad de prensa importante, te lo reconoce cualquier periodista que venga del exterior. También hubo libertad de prensa durante la época kirchnerista, pero con riesgos. Claro. Porque yo no me puedo olvidar que varios periodistas importantes de la Argentina se les hizo un juicio público en Plaza de Mayo con apoyo del gobierno. Esto no tenía registro en la historia de la democracia argentina. Con respecto a los que trabajan en los medios, yo creo que nos debe preocupar el destino de ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Ahora, con respecto a algunos famosos periodistas, yo creo que tienen que bajar un poquito la velocidad, darse cuenta, están sobreactuando todos de un lado y del otro, y darse cuenta que el periodismo tiene que volver a ocuparse de los temas informativos. El periodismo tiene que ser crítico y denunciante. Hoy ya no cumple ese Hoy rol. ¿No pero era eso el periodismo? Hace 2 años y medio que por eso mismo cambió. ¿Se acuerdan cuando me decían a mí? Bronca, el periodismo tiene que denunciar, está para criticar. No la escucho Mercado. Bueno, ahora sí la escuché. Viste que en un mes te perdés y ya la escuché crítica a Mercado. Ahora te escucho criticar. Y Liliana, con todo lo que se chorean, denuncia el Choco Arroz. Loco, no jodas. Este es el periodismo de hoy. Este es el periodismo de hoy. Me dieron clase y cátedra de periodismo y hoy hacen esto. Por favor. Vos llegaste hace 2 años a la Argentina. Parece fan de Wanda Nara, pero de Macri. Falta de vincha nada más. Los periodistas debemos bajar un poquito el perfil de los egos. Se ve mucho en todos los sectores y volver a la que es nuestra esencia, que es analizar las cosas, opinar e investigar. De todas maneras, yo creo que existe libertad de prensa en la Argentina. Sí. Podemos discutir si nos gusta una cosa, las presiones, pero eso ha existido siempre. Sí. A ver, Silvia, sí. No, yo creo que es indudable. O sea, te digo, me sigue sorprendiendo que algunos personajes especialmente, ¿no?, que han brillado en la época kirchnerista, hablen de falta de libertad de prensa cuando digo, como recordaba Clara, los scratches, hubo una situación, no me acuerdo en qué parque habían puesto fotos de ciertos periodistas. En Plaza de Mayo fue lo que decía Clara. En tribunales también, que pasaban, había que pasar y escupirlos, creo, y tirarles como un dardo, digo. Y esto estaba totalmente prohijado desde el Estado. Entonces, ¿cómo podemos comparar la semejante...? La colgaron de una plaza, colgada de una soga. Esa es la gente que ¿Pero tampoco quién la colgó? A Cristina también le pusieron tapas. ¿Te acordás de Revista Noticias? ¿Te acordás de Revista Noticias con Cristina cómo se manejaba? Que le hicieron con 1000 tipos de agresiones. ¿De qué hablamos? Basta de repetir como loros y comprar en el cielo. Lo hacen permanentemente. En la plaza
que hacer un juicio público con el kirchnerismo que tiró la carpeta por la cabeza. Noticias particularmente se mete con... Que también la revista Noticias se mete con el presidente Macri. También hace tapas muy duras y muy agresivas. Y está muy bien que lo haga. Porque para eso ese es el estilo de periodismo que hace la revista Noticias. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Clara Mariño. En general estoy muy de acuerdo. Me parece una periodista muy valiosa. Primero, cuando dice que los periodistas tenemos que bajar el perfil. Número uno. Segundo, que da un poco de lástima ver a tipos como Víctor Hugo y demás ahora quejarse cuando realmente en los años kirchneristas, donde realmente la libertad de expresión estuvo en peligro, no pusieron la cara por nadie, ni siquiera, por ejemplo, por Nelson Castro, que sí tuvo esa actitud cuando Víctor Hugo Morales dejó C5N, ahora no sé qué va a decir que vuelve. Pero quiero además recordar que cuando se hizo ese escrache, del cual se acuerda muy bien Clara Mariño, ese juicio popular, algunos colegas, entre los que estaba, por ejemplo, Magdalena Ruiz Guiñazú, quien lideró ese escrache, además de Eve de Bonafini, era una colega, lamentablemente, Claudia Acuña. Lo recordé ahora cuando vi un tuit muy desagradable de Claudia Acuña contra Maru Botana, no quiero ni recordar lo que decía ese tuit, porque además me dijeron que lo borró, así que la felicito a Claudia Acuña que lo haya borrado. Un minuto, sí, para. Yo no puedo creer, la verdad, que escucho un lado del otro. Para mí hablar de libertad de expresión nos remite directamente a la época más oscura del país. Total. Que eso no vuelve nunca más. Eso sí que los argentinos hemos llegado a un pacto, eso no vuelve nunca más. Así que sea con Cristina, sea con Macri, es cierto que hay diferente manera de manejarse. Pero había libertad de prensa y ahí ahora. Pero la libertad de prensa requiere podemos discutir. Ahora, dos patas. No había libertad de expresión, es muy fuerte. Libertad de prensa, pero quiero decir algo de la libertad de prensa. Justificar. Mira, a mí me parece que lo más importante que tienen que tener los pueblos es memoria. Memoria para no repetir sus errores. Entonces, los temas personales, si a tal o a cual, quién lo escrachó o no, yo los correría, aunque me parecen absolutamente repudiables y atendibles. Acá el tema es cuando desde el Estado se busca disciplinar las voces, acallar las voces opositoras y cercenar la libertad de expresión. Por supuesto, Santiago, que si vos lo comparás con la época de la dictadura, donde la falta de libertad de expresión se pagaba con la muerte o con la tortura, todo es nada. O en Venezuela. Bueno, pero por supuesto, nadie lo compara con eso, porque si no, entonces decimos que todo es maravilloso. Pero sacando ese extremo, por supuesto que yo puedo justificar que durante el kirchnerismo, medios públicos primero, porque yo creo que los medios privados pueden tener líneas editoriales, medios públicos, y claramente no había libertad de expresión. Vos fijate, pero no es solamente Pepe Liayeff, Radio Nacional, en la televisión pública Marcela Pacheco, Juan Miseli, los llamados desde la Casa Rosada. Por eso me gusta no personalizar en el periodista tal o cual, porque coincido con todos aquí de la guerra de egos. Llamados desde la Casa Rosada de los empresarios. Le pasó también pero quiero justificarlo. Le pasó a Luis Rosales, le pasó a un montón. La Casa Rosada lo contó la nata, llamó, por ejemplo, a varios empresarios como Alfredo Coto para decirle, mire, señor Coto, usted no puede poner un peso más hay un dato más grave en tal grupo. Termino ya, Gaby, por favor. Entonces, lo que me parece importante es tener memoria, no poder igualar todo. Realmente me parece una superficialidad en el análisis. No es lo mismo lo que pasa hoy, lo que pasó ayer y lo que pasaba en la dictadura. Por supuesto, todo tiene sus matices, pero si no tenemos memoria y si todo es lo mismo, vamos a volver a repetir los errores. Durante el kirchnerismo, la libertad de expresión no fue tal en los medios públicos. Una sola cosa quiero aclarar. Para que exista realmente libertad de prensa hoy, en un país moderno, hay dos patas. Una es que yo pueda decir lo que quiera. Eso en la época del kirchnerismo pasaba, aunque a veces uno podía tener represalias por haber dicho alguna cosa. Pero por el otro lado estaba el acceso a la información. Si bien Néstor Kirchner al principio hizo una ley de acceso a la información, después nunca, te puedo asegurar que nunca pasó que no se podía acceder a ningún dato oficial de ninguna naturaleza. Se fue cerrando. La Roque lo pusieron en su momento, la sacaron a la Ollanarte, lo pusieron a la Roque en esa oficina y terminó cerrando todos los puestos de acceso a la información. Yo te digo, si vos ibas en la época de los militares a pedir al tipo la información de un desaparecido, te pegaban un tiro en la cabeza. Pero si ibas al Ministerio de Economía y le pedías una licitación, te la daban. El acceso a la información
información se cerró como nunca se cerró en la Argentina. Y si no hay acceso a la información, tampoco hay libertad de prensa. Se murió, quiero decir, perdón, simplemente decir a partir de esto que dice Gabriel, que se murió lamentablemente Marina Carvajal, que justamente impulsó en este gobierno la ley de acceso a la información pública, una deuda que hace 15 años había en la Argentina. A mí me parece que hay que reconocer, libertad de expresión hay. Y es absoluta hoy en los términos en que se puede querer la libertad de expresión. No hay excusa. Por eso, yo lo que sí, ahí hay periodistas macristas. Eso sí, hay un montón. Pero no te abren la puerta. Pará. Hay un montón. Y en los medios, en Twitter y en las redes sociales, hay mucho troll macrista. Y hay mucha... Claro, uno dice cosas y después se las tiene que bancar, pero son gajes del oficio. Los periodistas macristas me molestan. ¿Por qué? Porque para mí el periodismo no es militante. Es lo que dice Clara. Hay que estar cerca de los hechos. Opinar, informar. Cada uno tiene su estilo. Y que lo hagan con más o menor ego. Que lo hagan como sea, pero que lo hagan bien. El periodismo macrista me parece que ya tiene que empezar a pensar que es mejor ser periodista. Pero y no me gusta ese periodista macrista que además tiene mucha pauta oficial. Santiago, ¿te puedo decir, Santiago? Es que eso se llama otra cosa. Sí. ¿Te puedo decir? ¿Por qué te pensás eso macrista? ¿Por convicción? Si no tiene una sola idea macrista. A ver, un minuto. Por pauta son macristas. Se me desmaya Liliana. ¿Qué convicción nos moviliza de Macri? Nada, la pauta. ¿Puedo hablar? Y estar en contra de lo que pasó. Una de las cosas es escucharnos. Los viajes a Rusia. Una de las cosas es escucharnos. ¿Cuál es la diferencia de trabajar, hoy en la Casa Rosada y trabajar en la época de Cristina y en la de Néstor? ¿Me escuchás, mamá? En la de Néstor, al principio, golpeabas una puerta y mal que bien algo de información un ministro te daba. Cuando, después del conflicto del campo, fue ahí una cerrazón absoluta, golpeabas una puerta para pedir información, no estoy diciendo, es lo básico del periodismo, tenías problemas. Ya ni los voceros te atendían. Con Cristina, directamente, si llamabas para preguntar cuál es la actividad oficial, la estupidez básica, porque de menos que eso no podés pedir, no te la informaban. Y es más, tenías a veces respuestas graciosas como actividad privada, como si el presidente de la Nación hiciera actividad privada, en la Casa Rosada estoy hablando. Hoy vos llamás y los funcionarios, los voceros te atienden. A las 9 golf, a las 11 no playa, importa, a las 13 viajes. No, lo que haga Macri con su tiempo no me importa. Sushi, yo llamo, pregunto, pido un dato y me contestan. No me dicen llamame en un mes. Y ahora que acabo de escribir la estupidez, como vos decís, del No dije Chocarros, estupidez, dije que nos detenemos en eso. Es un notón. Obviamente 20 no le 20 gusta, millones, no confía en el país, le gustó viajes. a Duhovne. No le gustó a Duhovne. ¿Te mandó la FIP? Sin embargo, yo no recibí ningún llamado. Qué suerte. Yo no recibí ningún llamado. Seguramente no les cae en gracia la nota. Bueno, y no les va a caer en gracia lo del INDEC. Te recuerdo otra cosa. Y sin embargo pude hacer mi trabajo. Tendrá que comprar chocorrol de su bolsillo. para Tampoco denunciamos. No, a mí me pareció un notón. Pará, que fue un notón ese, Fue una nota extraordinaria para mí, porque el tema del chocorrol es una cosa, pero después los viajes privados sin necesidad. Eso es lo importante, claro. Los viajes privados sin necesidad. Pero además el hecho de que el catering. propio Macri les ha dicho a todos los funcionarios, como vos decís, que no tienen ni que tomar café. Pero no te dan café cuando lo ves a Macri. Entonces, ¿cómo puede ser que el ministro de Hacienda haga eso? Y luego las comidas en su casa, digamos. Duhovne, me parece que le falla lo que en Estados Unidos y Gran Bretaña los dirigentes, las élites tienen conciencia de que son privilegiados, pero tienen conciencia de que son responsables. Privilegio y responsabilidad van siempre juntos. Él es un privilegiado. En enero inauguró su casa. $1 millón. Muy bien, me parece perfecto. A mí me gustan las casas grandes. $1,5 millones en Punta del Este. Ahora, si quiere invitar a su casa a la directora del Fondo Monetario Internacional, y vos que integrás el gobierno y vos fuiste ministro, que lo haga pero que lo pague. ¿Cómo va a pasar esa...? Sí, y vos por favor. Déjame decir, ¿Cómo le, por doctor? Gracias. Qué gusto verte. Ay, estamos hablando de libertad, estamos hablando de la Argentina, 1 de mayo hoy. Y de la Constitución también. Sí. De la Constitución. Y vivimos todo el tiempo en este caos. Hoy hablamos de la concertación y cómo ponernos de acuerdo, ¿no? ¿En qué momento vamos a decir, bueno, entre todos vamos a llegar a puntos en común para salir adelante? Yo creo que es interesante cuando se habla de libertad. Bueno, yo no soy periodista, pero cuando se habla de libertad de prensa y todo esto, que es fundamental, naturalmente, para lo que aquellos que anhelamos y consideramos que lo
el menor de los males es la democracia, como decía Churchill. Y sí, la libertad de expresión habla todavía de un modo más profundo de la libertad ciudadana. No solamente la libertad de expresión, la libertad de expresión habla del derecho de los ciudadanos, del derecho y de las obligaciones. Quiere decir que cuando nosotros discutimos de si vivimos con libertad de prensa o no, estamos discutiendo si vivimos en una república o no. Y ese es el punto delicado de esto. Cuando vivimos en una república que confía en que la libertad existe, la libertad humanamente concebida, podemos tener debates, podemos tener discusiones, podemos tener disensos, pero tenemos horizontes comunes que tienen que ver con la integración, con la comunidad, con el proyecto. Cuando falta esto, cuando solamente estamos atrapados en nuestras propias ideas, por un lado, narcisismos, resentimientos, ambiciones o lo que sea, lo que hacemos es pelear. Y es muy difícil que en una sociedad que viva entre amigos y enemigos se pueda llegar a una integración útil. Las sociedades desarrolladas, fuertes, viven integrando los disensos, no amigo-enemigo, sino diferencia de opiniones. Creo que por ahí lo que los argentinos tenemos que lograr de algún modo es poder convertir al que es el otro, el diferente entre comillas, el extraño, en ese que es, como es, pero integrado a un conjunto con un horizonte fundamental. Vamos a ver por favor, tenemos un informe de... Hoy vieron que dejó de ser moneda, billete, el de 2 pesos. Claro. Bueno, hemos preparado un informe retro, plato dulce, escuchen, patacones, pesos australes, historia de la guita, la billulla en la República Argentina. Mirá. Necesita un VHS para verlo ni un Walkman para escucharlo, pero las conductas de nuestros políticos son como un déjà vu constante que vale la pena repetirlas. Intratables Retro. Para que un simple trozo de papel represente un valor monetario, tiene que transmitir confianza. Pasa que en Argentina, cada vez que se avisora una crisis económica, se inventa una nueva moneda. Esta es la historia de la guita argentina en todas sus formas y modelos. Iniciaremos juntos una acción de la cual depende el futuro de la Argentina. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. Este austral equivale a 12 millones de dólares. Parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Dejamos el austral para pasar precisamente al peso. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. La magia de la convertibilidad nos llevó hasta los rincones más remotos del planeta. El otro lado de la moneda, sin embargo, empezó a mostrar su rostro cruel. Políticos de porquería se robaron lo poco que quedaba en la Argentina. Tenemos convertibilidad para una década más fácilmente. Desde el miércoles, oficialmente el dólar se cotizará a 1 peso con 35 centavos. El dinero no es todo, pero ¿cómo ayuda? Conmigo 1 peso, $1. Usted puede pagar sus impuestos nacionales y provinciales con patacones Serie A o Serie B. Patacones de Gacholeco, la brita que te parió. Estas son las ofertas que pueden comprar en Patacones. Ventilador sin una paleta. Un patacón con 50. ¿Y qué más? Devolver la plata que te lleva, que sale exterior. La presidenta presentó el nuevo billete de 100 pesos que tiene la figura de Eva Perón. Este billete es un homenaje que nos debemos los argentinos. Es también reparador de nuestros propios errores. Una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. El Banco Central de la República Argentina presenta el billete de 1000 pesos con la imagen del hornero. Es la primera vez en la historia argentina que hay seres vivos en nuestra moneda nacional. Convencete de una vez en este país, ahora, lo único que da guita es la guita. Ya vamos por el billete de 1000. En unos años, cuando sigamos siendo intratables, vamos a llegar al billete de 10.000. De 10.000, sí, esperemos. No, yo creo que la Argentina define el acto fallido que tuvo Cavallo cuando dijo 1 peso, escuchen, acerca de las medidas no la mentira, quiso decir, mirá, o al revés, mirá. El peso,
que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Es genial. Es que vos estabas ahí. Yo estuve. Sí. Yo El nuevo asesor del gobierno. Mentira. Otra mentira al destape de ustedes que inventan. Abadi, explicar que es una cosa explicar a la gente. Me sorprendería. Cada pelotudez. Por favor, hay que explicar que Abadi explique el acto fallido. Por favor. Me acuerdo de la ley, los pesos ley 18.188, porque fue en 1970, y que los viejitos no entendían, que era muy complicado el cambio en ese momento. O sea, con lo cual demuestra que soy muy vieja, como todos los de acá, menos Débora. Acá, ahora, para allá. Y el Rodrigazo, ¿te acuerdas? Me acuerdo del Rodrigazo. Igual no se ríe, señora, llore mejor. No, sí, por eso me río, pero... Me acuerdo cuando anunció la convertibilidad, me acuerdo el Plan Austral. ¿Te acordás? Qué bien que nació el Plan Austral, aunque debo reconocer que Ámbito, por una filtración de un funcionario del Ministerio de Economía, arruinó parte del Plan Austral. A ver, Casela, usted que fue funcionario, ¿por qué estamos tan mal? Por eso. En un minuto, Y sin respirar. En un minuto. ¿Por qué tenemos que estar así? Porque uno ve esto y se da cuenta de la decadencia, lo que hablábamos, ¿no? Que cada vez vamos más así. Claro. Vamos a poner una cosa. Sí, a ver. Yo creo que tenemos la tentación, los argentinos, de convertir fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en el mundo ideal para Argentina. Es verdad que Argentina vivió en esa época condiciones económicas muy importantes, pero lo favorecía la circunstancia internacional. Nosotros tenemos una dependencia de la realidad económica internacional que no terminamos de concebir. Sí, pero tuvimos casi. Yo me acuerdo, mire, déjeme terminar. Mire, ¿ustedes se acuerdan de Enrique García Vázquez? Economista importante, presidente del Banco Central. Sí. Yo lo escuché parado en la puerta del Comité de Avellaneda decir hace muchos años, el problema económico de la Argentina es su dependencia del ingreso de dólares. No crea la suficiente cantidad de dólares para financiarse. Y es exactamente el problema básico. Pero hace 50 años que estamos echándole la culpa. Porque vos me explicaste, me preguntaste la causa. La causa es que Argentina no ha evolucionado desde el punto de vista de la producción. Seguimos dependiendo de la producción primaria. Claro. Y antes producíamos 20 millones de toneladas, producimos 150 millones de toneladas, pero tenemos el mismo tipo de producción. No pasamos a ser un país exportador de alimentos elaborados con valor agregado. Tiene razón. Ahora, en el campo, igual Casela ya no es como antes. Y ahora es el agronegocio. Es decir, producir porcino, por ejemplo, es producir valor agregado. No. Pero la pregunta es por qué no podemos lograr totalmente eso. De acuerdo. Debo rectificarme a mí mismo en dos afirmaciones que hice. La primera fue la de que la soja y Alfonsín tenían razón, no era Alfonsín, era de la Rúa. Y segundo, el campo sí produjo una evolución tecnológica fundamental. Pero el resto de la economía argentina sigue siendo lo mismo. No acompaña. Sí, a ver. Tenemos un problema de atrás. No Silvia, por favor. Tienen una mínima iniciativa. Un minuto, sí, Silvia. No, la verdad que más que una respuesta es una pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente esto? Porque en algún momento, a principios del siglo pasado, se hablaba de la Argentina como los Estados Unidos del sur, o sea, comparando la potencia de los Estados Unidos con lo que la Argentina prometía y digamos, pintaba para hacer. Y es muy difícil realmente entender por qué perdimos ese lugar, digamos, de privilegio y no paramos de involucionar. Sí, a ver, Clarita tiene la solución, me parece, sí. No tengo la solución, pero sí el retrato de nuestro drama. Hoy desaparece el peso... Buscalo de Caballo de vuelta porque lo verías toda la noche, escuchá. Sí. En 1992, cuando salió el billete de 2 pesos, 2 pesos era $2. Sí. Hoy, 2 pesos... Que era una mentira también. No, pero bueno, se iniciaba así una no base... Era una mentira. Era una mentira. Mucho. Hoy son 9 centavos. Era una mentira porque no teníamos la productividad norteamericana. Pero a ver, el tema es ¿podemos ver lo de Caballo? Pues si vos te piden en 9 segundos una definición de la Argentina, le tenés que mostrar a un extranjero esto. Mirá, los argentinos somos esto, mirá. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Fue una mentira. Escuchá, en ese momento todo el mundo hizo así.
¿Santiago? El que depositó pesos, dólares. El que depositó dólares recibirá dólares. Santiago. Pero la mentira vuelve, la mentira vuelve. Dicen que la verdad no existe, pero la mentira sí. Entonces el tema es cómo deconstruimos esa mentira, Santiago. Si querés algún día pasen lo de Tato Bores, hablando de la inflación y la cantidad de ceros que se agregaron. Lo pasamos todos los días, sí. Te va a impactar. Buscalo que lo ponemos. Sí, es muy impactante escucharlo porque es siempre lo mismo. Por eso le quería preguntar a Juan Manuel. El problema es, el diagnóstico por lo general lo tenemos. El tema es cómo se logra revertir esa cuestión. ¿Por qué no somos un país industrial? Bueno, ¿Por qué cuando llegamos favorecemos ciertos sectores y no otros? Perdón, ¿puedo contestarle? ¿Puedo contestarle? Permíteme, Vilma, disculpa. Para que Vilma se me va a descompensar también, porque quiero hablar. A ver, un minuto, casi así. No, porque no hay ninguna iniciativa de desarrollo del país, de valor agregado. Acá cosechan soja, contaminan todo, porque la siembra directa que se hace fumigando contamina y mata, y está probado. Y entonces, y además desmontan todo y modifican el clima y nos traen todos los desastres que vivimos todos los días. En la Argentina, y eso es lo que siguen desarrollando. A ver, entonces, ¿cómo, Clarita? La soja y el agro son los únicos dólares que le ingresan a la Argentina por exportación. Pero se puede hacer sin dañar tanto. ¿Cómo querés mandar eso? Se puede hacer sin dañar tanto. Por favor. Bueno, eso es otro tema. No es otro tema. Es un tema pero importante. Y además, industria. yo te voy a decir, en Estados Unidos tienen para la soja que vos defendés, tienen 100 productos de valor, de producir valor agregado, y entonces hacen aceite y el otro, y el otro. Nada. Sí, a ver, doctor. Y encima lo mandamos para los chanchos chinos. Por favor. Te iba a decir, cuando charlaba con Gabriel, con mi amigo Gabriel, que decía que la explicación del acto fallido, obviamente un acto fallido es cuando inconscientemente, digamos, tu lengua habla más rápido que la mente, le salió lo que tenía allí. Como... Acabarle una mentira, bueno, con sí, esto, o digamos, por lo menos había una parte de sí que no creía demasiado aparentemente en lo Igual que hagámonos cargo de los argentinos, todo el mundo festejaba ahí, ¿eh? Sí. Pero quiero comentarles algo. Cuando uno escucha medios, televisión, radio y etcétera, no de un modo tan obvio, no de un modo tan evidente que nos damos, pero la cantidad de construcciones que se hacen políticos, periodistas, etcétera, de actos fallidos y de formas que inconscientemente quieren decir otra cosa son enormes. Yo digo, menos mal que no hay nadie ahí que lo pesca, porque hay algunas que son terribles. En la forma como están construidas, lo que está entre líneas dicho, la forma como... Porque no hay el acto fallido no es solamente decir mentira en lugar de medida. Y esto... A ver, no te imaginas la cantidad. Ya seguimos voy a hacer un cierre con el doctor. Pero estaría bueno hacer un programa de análisis así. Miren lo que decía Tato. A ver, mira, escúchalo. Las patas de la mentira. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amigo. Este peso moneda nacional le arrancaron 2 ceros con este otro peso ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. Ya que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como mirá, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, $1, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Qué genial, Tato, porque nosotros te seguimos poniendo, ¿viste? A ver si alguno caza el mensaje. Pero me parece que no. Hace falta. Hace falta, me dice ella, mirá así. Y sí, hace falta. Sí, hace falta. Pero dígalo con vida, hace falta un Tato. Claro. Sí. Mucho chocarrós y poco carne le falta. Sí, pero que el chocarrós no te alimenta mucho. Está el doctor Abadi para hablar un ratito con nosotros, ahora nada más, no te lo pierdas. Gracias, Vilma, por haber estado, No, gracias. Gracias, Casela, gracias a las Silvias, Gracias, ¿Te puedo decir una sola cosa antes de irme? 10 segundos, sí, por favor. 10 segundos, sí. Porque cuando hablaban de libertad de expresión y no me dejaste hablar, justo. te quiero decir
que la libertad de expresión para los trabajadores nos está denegada. Los trabajadores los mineros del Río Turbio, que tienen un programa para producir energía para 4 provincias, vinieron a Buenos Aires porque les están cerrando la mina y ningún canal, salvo Crónica, les dio la posibilidad de explicar su proyecto hacia adelante. Todos los despedidos, los del INTI, que es la industria nacional, que es el control más importante que tenemos para el desarrollo nacional, nada. A ninguno de los trabajadores les dan la posibilidad en los medios de poder decir su situación, salvo casos excepcionales. Eso para nosotros los trabajadores, eso no es libertad de expresión. Muchas gracias. Y lo estás diciendo en mi programa. No, sí, bueno. Gracias. No, te digo porque justo en el revoleado, si hay veces que hay gente con algunos temas se queda afuera, porque hay muchos temas para tratar. Gracias, Vilma, te quiero. Y a través tuyo saludo a todas las enfermeras de todo el país que amo. Si hay gente que destaco y que hace grande esta patria todos los días, son las enfermeras de corazón, que están en los momentos más difíciles de la vida de cada uno de nosotros. En los momentos de miseria humana, ahí está, cuando uno necesita ese abrazo, esa contención, ese trato profesional, están las enfermeras. Así que de corazón les mando un beso a ustedes. ¡Que maten a los vecinos! ¡Hasta fuego nos van a hacer matar! Hay un último momento que tiene que ver con un escrache a Magario. Fíjense la cantidad de cosas que le decían. Esto fue en el contexto de una misa. Y obviamente los políticos nuevamente tratando de como perro, continuar su campaña en momentos delicados, ¿no? Sí. A ver, no se escucha, sí, por favor. Ahí está, sí. ¿No les da pena que nos sigan matando como gusanos? Nos matan como perros. Eso es lo que la gente, claro, le decía frente a los hechos de inseguridad. Y el último hecho es este, no tan lamentable, de la comisaría de San Justo, en donde pelea por su vida una joven oficial de policía. Y esto le pasaba a Magario en un día en donde, bueno, se cruzó la política Rocío, también. ¿no? Rocío, porque la gobernadora Vidal habría ido a visitar a Rocío y paralelamente Magario hace una misa. También pidiendo por ella, y bueno, y esto pasaba a la salida, ¿no? Esto es a la salida de la misa por Rocío, que está internada. No, Rocío, recuerden crítico. Sí, Rocío peleando por su vida. Sí. El otro día, ¿por qué no fuiste a la antena? Cuando le cagaban a tiro como ese los patrulleros. El otro día a la noche. Y el enojo de la gente y los vecinos pidiendo más seguridad, ¿no? Hay que poner la pena de muerte acá. Así se termina de una vez. Todo, ¿no? verlos inundar. El tema que está en discusión es acerca de la inseguridad, de quién nos cuida. Y nuevamente los vecinos pidiéndole a los representantes, al político en cuestión, en este caso Magario, que los protejan un poco más, ¿no? En el contexto de una misa por esta oficial, por Rocío. Desde acá un abrazo bien fuerte para ella y para su familia. ¿Cómo está ella en este momento? Bueno, dice el último parte médico que ya no habría riesgo de vida, si bien es una situación delicada, está mucho mejor que en las primeras horas, pero la verdad que la preocupación es respecto de su movilidad por el sitio en donde ha quedado alojada la bala, ¿no? Sus piernas. Ay, doctor. Hoy le preguntaba cómo salimos de todo esto, ¿no? Y yo recién pensaba en cómo vivir un poquito mejor. ¿Cómo podemos hacer para disfrutar del tiempo que tenemos, el tiempo que nos queda en este contexto a veces tan hostil, justamente hoy el Día del Trabajador, con gente que por ahí no tiene ni trabajo, ¿no? El Día del Trabajador y lo que significa el trabajo, ¿no? Como el trabajo desde un cierto punto de vista significa cuando se logra ser un trabajador en el sentido amplio de la palabra y no solamente el hacer algo. Tiene que ver con pertenencia, con identidad, con una inestable humana seguridad, pero seguridad al fin, con noción de futuro, con la idea de la protección de una familia. Y cómo cuando falta el trabajo, la vivencia que se tiene de qué es, de exclusión, de vergüenza, de soledad, de expectativa catastrófica, una expectativa que muchas veces se hace realidad y la carencia empieza a dejarte en un lugar de desesperación que te lleva a la violencia y a la enfermedad. No olvidemos que la desesperación conduce no solamente a los ataques de pánico, no solamente a las angustias que no se pueden resolver, sino también a depresiones profundas, a vivencias de desintegración de su propia persona. Pero lo que es muy interesante es no quedarnos solamente con la idea de sabemos que el trabajo brinda identidad, pertenencia, sabemos que la falta angustia, sino cuánto el trabajo forma parte de algo que es un lugar de reflexión interesante. El trabajo debe ser, tenemos que tender a que sea la condensación del esfuerzo, el talento y la tenacidad. No solamente, o como se suele creer, del sacrificio y la opresión. El trabajo que vale es aquel en el cual el sujeto no hace más del trabajo una religión, no hace más.
Alguno decía, había un Carlyle, un famoso pensador, decía, a veces parece que el trabajo fuera orar. No es una religión, es en cambio el trabajo tiene que ser el lugar donde uno puede tener creatividad, puede encontrarse con su ser. El trabajo tiene que ver con encontrar dentro de ese mismo trabajo un espacio que ha quedado olvidado en nuestra sociedad. Es delicadísimo. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál? Lo contrario del negocio. ¿Sabés cuál es lo contrario del negocio? El ocio. ¿Sabés lo que decía Aristóteles cuando hablaba de su armonía como búsqueda de la felicidad posible del ser humano? Decía que, ¿para qué hacemos negocios? Para poder tener ocio. Entonces, ¿qué tal, dice en el libro de la política, qué tal si empleamos parte de nuestro tiempo en ver cómo se puede manejar mejor el ocio? Porque el ocio tiene que ver con lo contemplativo, tiene que ver con la permeabilidad, tiene que ver con los lazos, tiene que ver con los vínculos. Y salir de un esquema muy precario y arcaico. Te voy a decir una sola cosa más. Sacan del aire, doctor, esos son los clásicos del trabajo. ¿Sabes cuál es el drama del trabajo actual en las sociedades civilizadas? El exceso. Lo que se llama la hiperpositividad. Lo que se llama el exceso de rendimiento. Gracias, doctor. Qué interesante todo lo que va diciendo. Y me quiero ir con esa imagen. Gracias, Liguria, por la ropa, como siempre. Me quiero ir con esa imagen de esa nena hermosa. ¿La podemos enfocar? Mira lo que es. Pensemos en ellos cuando tomamos decisiones. En el país que le estamos dejando a esos chicos, a esas chicas hermosas. ¿Qué hermosa que es? La llevo a casa. ¿Eh? ¿Es la nena de Emilio? No, no hay derecho. Mira la hija que tiene. Mira. No, Renata, te venís conmigo, Renata, a casa, la adoptamos. Mira, qué hermosa. Pensemos en ellos, en la Argentina que le dejamos. Hasta mañana, chao.